In our region, the region of the Americas, a lot of progress has been made with health outcomes in general. In fact, we achieved most of the Millennium Development Goals in this region. But when it comes to adolescent pregnancy, we have a serious issue, and there's been intransigence sort of in really reducing adolescent pregnancy. We, in fact, as she said, our region has the second highest adolescent pregnancy rate in the world, just behind sub-Saharan Africa, which is surprising considering how well we're doing with other health issues. And what's especially concerning is that for girls under 15, although we've had some slow reductions in the overall adolescent pregnancy rate, for girls under 15, the rates are actually increasing. So that is a major issue. We know that adolescent pregnancy and poverty are intertwined, along with other social determinants. We believe that, and there are groups that are particularly affected by these factors. The girls coming from indigenous communities, from Afro-descendant communities, from communities with low incomes, with low education, are particularly at risk for adolescent pregnancy. So one of the things that we believe is that we really have to focus our work on these communities. And that means working with the communities to develop solutions to the problems that the girls are facing. We have to adapt our interventions to the circumstances in which the girls and the young women are living in order to accelerate change. As the minister said, part of the solution is comprehensive sexuality education for both boys and girls. We want to start from an early age in a framework of gender equality and respect among between the boys and girls. That means working with the education sector, and it's not always easy for this kind of intersectoral work to happen. We want boys and girls to be fully involved in the development of these programs. As was stated in the opening panel yesterday, they're not just beneficiaries of what we do, that we impose on them. They have to be part of the solution, and I think in Guyana there are support groups, kind of teen support groups that help one another through the pregnancy, and equally there are support groups to prevent pregnancies in the first place. We know that pregnancy is a key issue of reproductive rights and human rights, and we know that access to contraception, and particularly long-acting reversible contraceptives, is a key to preventing recurrent pregnancies or repeat pregnancies, and that is very important, but also to preventing first pregnancies from happening. The point that the minister made about the fact that sexual intercourse is often not consensual complicates the way we address. It can't just be contraception, and it really has to be sexuality education and work with the community as a whole. I think we need to emphasize that we want to support these young mothers because we want to ensure that after they give birth, we want to make sure that they continue their educations after they have birth, and these life opportunities that they need both to empower themselves but also to ensure the well-being of their child. So it's critical that we bring in the social services, education, all work together to support the young mothers and to break the cycle of adolescent pregnancy. And we are at PAHO, we have a plan of action for working on adolescent pregnancy. I think there are copies outside as well that include making adolescent pregnancy more visible, telling the story so people understand why it's important, focusing, as I said, on the groups that are more at risk and working with them to develop solutions, addressing gender inequities and evidence-based solutions.
reconocer que la población adolescente es una población que debe tener el derecho a la salud de una manera integral y que los derechos sexuales y derechos reproductivos son parte de esa salud integral, y la posibilidad de acceso a todos los mecanismos de prevención de embarazos adolescentes son parte de la aplicación de los derechos humanos en esta población. Y creemos que es necesario también visualizar que el adolescente y la adolescente tienen el derecho a acceder a servicios de salud sin tener restricciones que hagan que ellos que se consolidan barreras muy importantes. En Bolivia hemos consolidado un programa que se llama el programa Mi Salud, SAFSI, y hemos encontrado en este programa la posibilidad de llegar a los adolescentes, porque este programa lo que hace es llegar con salud y atención primaria en salud en los hogares de las personas, y no esperar a que las personas tengan que llegar a los establecimientos de salud. Una gran barrera para los adolescentes en nuestra región es precisamente el acceder al servicio de salud, para acceder también a métodos anticonceptivos, para acceder a una educación y formación en términos de utilización de estos métodos anticonceptivos, y creemos que el programa Mi Salud, que llega directamente a los hogares, puede ser una oportunidad muy interesante para que el adolescente pueda romper esa barrera y pueda encontrar un puente de confianza en su territorio y puede generarse ese ámbito, ese ambiente en el cual el adolescente puede tener confianza real con el médico, con el personal de salud, para poder iniciar este proceso de educación, de seguimiento, etcétera, etcétera. Entonces, ahí creemos que hay una oportunidad. Vemos con preocupación que en la región estemos retrocediendo en algunos casos en términos de la visión que los estados deben manejar para poder consolidar los derechos de adolescentes en nuestros países. Creemos que la educación sexual y la educación en el ámbito reproductivo debe estar en los establecimientos de educación públicos y privados en todos los países, porque esa es la mejor herramienta que logre romper con estas cifras alarmantes de embarazo adolescente, que además generan un círculo vicioso en torno a la vida de estas mujeres adolescentes y de muchos hombres adolescentes también, que a muy corta edad deben dejar estudios, empezar a trabajar para poder conseguir mayores recursos económicos, y esto nos encierra en un círculo de pobreza. Por lo tanto, es muy importante para nuestra región poder romper esos círculos viciosos, y eso solamente desde nuestro punto de vista se logra con una educación permanente, y la educación permanente la debemos lograr en los establecimientos públicos de educación. There are strongly held religious beliefs and religious institutions in this region that influence the way people think. And so this debate has been going on for many decades, and I think much progress has been made, and the fact that the fertility rate has come down so much clearly demonstrates that women are choosing their own rights and their own sexual and reproductive rights. There continues to be a debate within our member states, and governments change, conservative governments and more liberal governments. Canada has been a very, in particular with this government, strong supporter in the debates that we have in our directing council of. Canada has supported very strongly sexual and reproductive rights for women, and I think in particular at our last directing council we had a debate about this, and there was clear consensus among our member states
in support of sexual and reproductive rights. So I think to be continued, because this goes on, and I think it's very important that women have a voice and have a voice with the politicians, become more involved, I think, as was sort of hinted, or not just hinted, but stated by one of the panelists last night. And I think it's to represent the voice of women in politics as well. So. Violence against women can lead to profound and long-lasting consequences. There can be physical injury, mental health disorders such as anxiety, depression, substance abuse. There can be reproductive health problems, sexually transmitted infections, unwanted pregnancy, low birth weight, HIV, among others. So this is, and in the Americas, intimate partner violence occurs, and we know from statistics that 30% of women have experienced intimate partner violence, and 11% of women have experienced violence from non-intimate partners. We also know, again, that certain groups of women are more at risk of experiencing violence. Here in Canada, which is one of the most equitable countries in the world, we heard yesterday from Prime Minister Trudeau about the issues of violence for Indigenous women in Canada. Indigenous women in Canada are 3 times more likely to experience violence as non-Indigenous women. And in the US, studies have shown that that half of all female victims of homicide, the perpetrator is an intimate partner, but that these rates are much higher for women who come from Indigenous and Afro-descendant communities. So just to, and we have several initiatives in PAHO that are trying to address this, looking at legal and policy environments, at education, at collaboration, improving information, and strengthening the capacity of the health services. But let's turn to men now. So we heard from the mayor of Yamaranguila here, and he said we are not going to get men to stop perpetrating machismo or violence if we don't include men in the conversation. We want gender equality, but that's about the identities and roles of both men and women and how they relate to one another. So if we aren't addressing issues of men, we are not addressing the root of the problem. We can help women once they've suffered violence, and we can help them avoid future violence, and we can help prevent reoccurrences. But if we want to prevent the problem, stop the problem, and eliminate the problem, we have to get at the root, which is the issue of men and masculinities, and what some people are calling toxic masculinities. Let me add here that we know that there is a cycle of violence. There is good evidence now that shows that children who are exposed to violence, who are witnessing abuse of their mother, for instance, physical or other, and children who experience violence, these children are more likely to become perpetrators of violence when they are adults or subjects of violence. So the boys are likely to become the perpetrators and the girls are more likely to be the subjects, although it's, both sexes can be perpetrators and subjects. So it's very important to break the cycle of violence, and that means working with men to protect women as well as to protect children, and to help men become better partners as well as better fathers. The health sector plays an important role. We know the health sector plays a key role in violence because
it's often the first point of contact for a survivor who has suffered violence. So it's a place where we identify women who are at risk. And so it's important, that's very important. But it's also important because the health services can and should involve men in the health services, in reproductive health services, in antenatal care, with childbirth, and should be talking about relationships and about masculinities and helping men understand their roles and identities and helping them become better partners and better fathers for their children. So the health services do play an important role. So those are some of the things we can do. Hoy el reto de poder implementar un sistema único de salud, ser uno de los pocos países de la región, además, que mientras otros están yendo de retorno a una mirada de reducción de lo público y lo estatal, Bolivia está dando el paso de ampliar su atención en salud hacia lo universal, gratuito. Estamos haciendo un proceso en el que más de 5 millones de personas, es decir, más del 50% de la población boliviana, va a tener por primera vez un acceso gratuito a la salud. Y los primeros resultados son muy importantes para las mujeres. Desde el 1 de marzo hasta esta fecha, hasta el 28 del mes pasado, las estadísticas de atención en salud nos muestran que 3 de cada 4 pacientes entre 5 y 59 años que no tenían ninguna cobertura en salud, que se atienden a través de este sistema único de salud, son mujeres. Es decir, que las mujeres en Bolivia, que eran las más dejadas de lado por el sistema de salud público, hoy están siendo atendidas. Entonces es definitivamente una política pública que tiene rostro de mujer, que tiene presencia de mujer y está rompiendo la inequidad en términos de atención en salud que antes había hacia las mujeres. Y ahí lo intercultural tiene que ver con reconocer que somos 36 pueblos o naciones en el país, que tenemos 36 formas de vida y de paradigmas en nuestra vida cotidiana, y que por lo tanto para atender a una mujer guaraní en el sur del país no es lo mismo que atender a una mujer aymara en el departamento de La Paz, en el país, y que las barreras culturales, etcétera, que pueden haber para que una mujer acceda a un establecimiento de salud son diferentes. Y por lo tanto tenemos que tener la capacidad como Estado de incluir todas estas maneras de ver la vida en nuestro sistema único y en nuestra universalidad. Si no, no hay universalidad. Si no se mira todas esas formas culturales, la universalidad queda en el papel. Bueno, hay mujeres indígenas que ven como algo muy agresivo, por ejemplo, la atención ginecobstétrica en una camilla en posición horizontal. Su cultura, su manera de llevar adelante su parto es de cuclillas, y entonces el proceso para ella es mucho más sencillo. En ese caso, de salud tiene que tener la capacidad, y el médico, la médica tiene que tener la capacidad para comprender eso y para dar soluciones prácticas a eso, y no obligar a homogenizar. En un país plurinacional como Bolivia, y como muchos de nuestros países en la región, el homogenizar, el estandarizar la atención en salud rompe con la posibilidad de respeto a la mirada cultural de cada quien. Y creo que tenemos que adaptarnos a eso. En Bolivia y en muchos de nuestros países la violencia ginecobstétrica sigue siendo un problema. Y si queremos resolver esto, la verdadera solución está en respetar esa nuestra pluralidad, en el caso de Bolivia nuestra plurinacionalidad, y ver que para nosotros ese paradigma de vivir bien implica que en un establecimiento de salud una mujer pueda ser atendida en su parto, en la posición y en las maneras que ella considere digamos, más accesibles culturalmente, y no
fortalecer esas barreras culturales que son las que nos generan tanta tensión y distancia muchas veces con esa población indígena. Nosotros no nos podemos olvidar, en Bolivia la mayoría de los bolivianos y bolivianas se autoidentifican como indígenas y por lo tanto esa mayoría en su diversidad debe ser respetada. Hace más de 12 años en Bolivia, en primer lugar, la primera decisión que tomamos como política de Estado es que las niñas que están embarazadas o adolescentes que están embarazadas no tengan que abandonar la escuela ni pública ni privada, porque antes esas niñas eran condenadas a tener que abandonar porque las escuelas no las aceptaban en la escuela con un embarazo en curso. Y la primera decisión como política de Estado es que el Ministerio de Educación generó condiciones para que esas normativas legales, etcétera, para que sea absolutamente prohibido que una adolescente que está embarazada tenga que abandonar la escuela, que pueda continuar con su vida escolar y pueda concluir la escuela, permite que esa niña tenga o esa adolescente tenga menos barreras para continuar otros proyectos de vida. En segundo lugar, creo que es importante generar ese plan del que hablábamos al inicio, un plan que tenga una mirada multisectorial, que garantice que esa adolescente no tenga un nuevo embarazo precoz, digamos, o inmediato, que pueda tomar decisiones que le permitan espaciar el tiempo entre parto y parto y que esa adolescente tenga la oportunidad de continuar su formación académica. Un tercer elemento que creo que es muy importante es romper con o empoderar a esas mujeres adolescentes para romper círculos de violencia, porque muchas de ellas tienen embarazos adolescentes siendo víctimas de violencia. Y hay que entender que hay una relación muy íntima entre la violencia y el embarazo adolescente en nuestros países. Y un tercer y último elemento, creo, tiene que ver con darle a esas adolescentes herramientas para que puedan tener una independencia económica y puedan enfrentar su vida propia y la vida de ese niño o niña de la mejor manera. Esos tres ámbitos son los que creo que debemos atacar de manera más contundente: violencia, educación y generar condiciones de independencia económica. Canada and PAHO have been collaborating for many, many years, and in particular in the last 4 years with the Feminist International Assistance Policy, FIAP as it's called, there has been a much stronger focus on gender equality and on human rights. And I think we've learned a lot from the project about how to ensure that gender equality and human rights are a cross-cutting element in the work that we do. We're not just focusing on health per se, because I think we often focus on individual interventions, maternal mortality, hemorrhage, preeclampsia, TB, malaria. But if we really want to improve health, and more than health, if we want to improve well-being, which is really the ultimate part of health, it's not just the absence of disease, we have to start looking at the fundamental issues that are affecting health, and that includes gender equality from a perspective of human rights. So this project, I think, has really given us a lot of insights. For instance, we've developed a tool that where we're looking at, so how well are we, in which pieces here are we actually taking into consideration or incorporating a gender equality perspective or a human rights perspective, and how well is that working? So I think it will be influencing what we do in the future, and I think that's important.
Bueno, para nosotros ha sido muy importante el apoyo que ha dado la OPS y Canadá en estas experiencias y en estos programas que han permitido reducir nuestras tasas de mortalidad materna, salvar la vida de cientos de mujeres que podrían haberla perdido por una hemorragia durante el parto, etcétera, pero fundamentalmente también a la implementación de nuestro sistema único de salud. Hoy Bolivia está, digamos, mostrando a la región y al mundo que es posible avanzar hacia la universalidad y la gratuidad, con limitaciones probablemente en los recursos económicos que uno tiene, que uno cuenta. Todos los estados tenemos techos para nuestros presupuestos y para nuestros recursos en el ámbito de salud, pero ese no puede ser el óbice, el freno para que los países avancemos en términos de universalidad y gratuidad. Dentro de los objetivos de desarrollo del milenio de los objetivos de desarrollo al 2030 está la posibilidad de que la mayor cantidad de los estados avancemos hacia la universalidad. Bolivia está dando ese paso, hemos tenido un apoyo importantísimo de la OPS que agradecemos como estado, y creemos que si Bolivia, siendo un país con una economía relativamente pequeña en comparación con otros países de la región, puede dar ese paso, todos los países de la región podemos dar ese paso y podemos avanzar hacia la universalidad. Es un reto enorme, sabemos que ese avance es un paso a paso, es un proceso, no es una varita mágica que toca algo y lo convierte de un minuto al otro, pero también quiero decir que el avance hacia la universalidad transforma la vida fundamentalmente de las mujeres. En nuestros países, que son esas mujeres que tienen una economía informal, que no están aseguradas por la seguridad social en general y entonces no tienen cobertura en salud, cuando damos estos pasos de avance hacia la universalidad y damos cobertura a esa población que no tenía ningún mecanismo de atención en salud, estamos beneficiando fundamentalmente a las mujeres. Y cuando cualquier país, cualquier estado, en cualquier parte del mundo avanza hacia la universalidad, está quebrando barreras de inequidad contra las mujeres de una manera definitiva, de una manera que ninguna otra decisión política o política de Estado puede hacer. Por lo tanto, creo que en ese camino hacia donde tanto la OPS, la OMS y Canadá, en su lógica de construcción de una agenda de equidad, nos ha acompañado, creo nosotros que nosotros con Canadá y con la OPS estamos de manera definitiva decididas a seguir trabajando de la mano, porque no se puede avanzar en una agenda de desarrollo sostenible si no se da pasos fundamentales en construcción de equidad hacia las mujeres. Eso es definitivo. Si no hay igualdad para las mujeres, no puede haber desarrollo y mucho menos desarrollo sostenible.